Entonces, por su intermedio, Presidenta, la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos presenta a través de su presidenta nacional, que le habla, Evelina Peleo Toledo, y su dirigente nacional, María Leonor de la Fuente, quienes venimos en respuesta a la citación que se nos ha enviado para exponer en la comisión especial del caso de la operación tributo que se ha denominado. Eh, Primero solicitar que me pudiera indicar cuánto tiempo es el que tengo disponible. La vez pasada, lamentablemente, tuvimos la misma dificultad que expusimos en segundo lugar y tuvimos que cortar nuestra presentación, entonces me gustaría poder alcanzar a hacer una presentación completa respecto de esta materia porque habíamos expuesto en diciembre. Le pediría que la ¿Sí? exposición dure 10 minutos para que alcancemos a hacer una ronda de Bueno, preguntas. voy a tratar de ajustarme ese tiempo, sí, me una facilidad. Bueno, entonces nosotros, que somos la asociación mayoritaria del Servicio de Impuestos Internos, representamos hoy día a más de 2.200 afiliados de todos los escalafones del servicio. Somos una multiestamental conocedora de todos los procesos dentro de la institución. Agrupamos a todos los profesionales que están en asociación de funcionarios, a más de 400 fiscalizadores, a todos los auxiliares, a todos los administrativos, técnicos y directivos, en algunos casos, ¿cierto? Una parte de los directivos que están siendo asociados de esta asociación de funcionarios. Agradecemos la invitación y queremos primero hacer un breve repaso respecto de nuestra presentación, porque habíamos expuesto ya el 22 de diciembre en la Comisión de Hacienda del Senado a propósito de este mismo caso, cuando recién apareció a la luz pública. Asimismo, vamos a agregar algunos otros antecedentes y alguna mirada un poco más desarrollada respecto de las conclusiones que tenemos hoy día que nosotros presentar a propósito de dar una mirada crítica y responderle a la ciudadanía respecto de nuestro rol como impuestos internos. Como les decía, ahí voy a dejar el link de la intervención que tuvimos en diciembre del año pasado y exponer que esto se trata de una situación compleja, no solamente para la economía del país a propósito de la envergadura del perjuicio fiscal, sino que también para impuestos internos. Es en nuestro parecer una mirada crítica la que tenemos que hacer a los procesos y esa mirada crítica tiene que venir no solamente de los funcionarios de a pie, sino también de los directivos del Servicio de Impuestos Internos, porque la administración tributaria cumple un rol fundamental para el país y la persecución de los delitos tributarios, así como el cobro civil de los impuestos, es lo que sostiene, ¿cierto?, el orden público económico. Cuando expusimos la vez pasada, hicimos una mirada respecto del pasado, presente y futuro, respecto de lo que era esta operación, denominada tributos hoy día, megafraude tributario en esa época. Señalamos que en la época de la comisión de los hechos, de los primeros hechos, 2016-17, había otro director en el Servicio de Impuestos Internos, era otra la doctrina que había respecto de los temas penales, y en ese sentido nos parece muy importante también que se adopten siempre medidas que tiendan a evitar que el cambio de los directivos de impuestos internos vayan mutando de manera perjudicial a los intereses patrimoniales del Estado, como ocurría, por ejemplo, con la interposición de las querellas nominativas. Nosotros fuimos siempre oposición a esa medida de establecer querellas nominativas porque claramente eso causaba un perjuicio fiscal en la medida que cuando se encontraba alguien que no estaba nominativamente indicado en la querella, por supuesto que no podía perseguirse su responsabilidad. Hoy día, en el presente, cuando expusimos en esa oportunidad, señalamos que estábamos envueltos en pleno caso Hermosilla, caso Audio. Hoy día podemos decir con toda tranquilidad que nuestros funcionarios que estaban en ese tiempo sindicados como eventuales responsables han establecido cada uno de ellos su falta de responsabilidad en lo que concierne a nuestros asociados, el exdirector de grandes contribuyentes, su jefe de gabinete y una tercera funcionaria que han conseguido que hoy día el nombre de ellos y también de impuestos internos haya quedado establecida su, vamos, solo participación como testigos en ese caso. Para nosotros es importante porque este caso del megafraude, así como el caso de Audio, ha generado un manto de duda respecto del rol de impuestos internos y nosotros necesitamos también hacer una defensa tanto del rol del servicio como el rol de todos sus funcionarios, los funcionarios profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos auxiliares, todos son importantes en este servicio. Ahora, ¿qué es lo que había que mirar en ese tiempo? Dijimos las alertas, las denuncias. Yo celebro que esté acá la exdirectora de la Regional Centro, porque en nuestra presentación, como ustedes pueden ver, hacemos mención a que es un hecho público que ella relevó en su momento, así como lo hicieron en muchas otras direcciones regionales, la existencia de estos procesos que iban de la mano de estos creativos que no son contribuyentes, sino que son los no contribuyentes, no contribuyen al Estado. Buscan la forma de torcer las normas y, en definitiva,
hoy día lo que hacemos al final de esta presentación es señalar qué hacemos con estas denuncias, qué hacemos cuando la denuncia externa o la denuncia interna de un funcionario como la exdirectora regional pone en alerta que una nueva normativa, como lo fue la creación de esta o la dictación de esta ley que establece la empresa en un día, trajo un grave problema que en nuestro parecer tiene que ser abordado con anticipación y no esperar tanto tiempo para poderse detener. Nosotros estimamos en ese tiempo que el fortalecimiento tenía que venir de la mano de reforzar la fiscalización, fortalecer al servicio, fortalecer a los funcionarios que hoy día estaban. Por eso hay un proyecto de fortalecimiento que está en marcha para todos los escalafones del servicio, para todos los funcionarios, y además medir las cargas de trabajo. Porque es muy simple decir que no se hizo todo el trabajo cuando hay regionales como la Centro, donde se detecta esto, o como la Oriente, que son altamente demandadas porque las cargas de trabajo están desmedidas. Entonces, ¿qué es lo necesario hoy día? Adaptar el sistema tributario chileno, la administración tributaria, adaptarse a los estándares OCDE. Hoy día nuestra administración tributaria, de acuerdo a los estudios, tiene un tercio de los funcionarios que tienen las administraciones tributarias OCDE. ¿Cómo es posible cumplir con los objetivos que tiene fundamentalmente el objetivo fiscalizador con esa cantidad de funcionarios? Bueno, la acción de quienes buscan torcer las normas debe ser detectada, como decía, y controlada rápidamente, y en nuestro parecer un plazo de 6 años es excesivo. Y ahí, en esa situación, lo que a nosotros nos parece necesario es que, como dice acá, en la mirada de futuro en esta materia esté dada por el trabajo conjunto de todos los actores. El rol del Servicio de Impuestos Internos a propósito de la facultad exclusiva de su director nacional de la interposición de la querella debe venir de la mano del trabajo coordinado con los demás actores. En esa oportunidad lo dijimos claramente. Hoy día quiero recordar algo muy importante. Se defiende siempre, todos tenemos que defender, todos somos administrados y todos somos contribuyentes, pero los límites constitucionales a la potestad fiscalizadora tienen que ir de la mano de una mirada crítica respecto de las alertas que se van levantando. Cuando la potestad fiscalizadora no se puede ejercer por presunto ataque a la Constitución y a los derechos de libertad económica, ¿qué pasa cuando siguen prosperando y tenemos que llegar a tener un megafraude de 300.000 millones de pesos para recuperar apenas, ¿cierto? Y aquí lo digo, la reducción, la necesidad de recuperar el presupuesto para que en definitiva hoy día no tengamos que llegar a tener un fraude de 300.000 millones de pesos y apenas un recupero del 10%, porque en esta comisión, en las actividades anteriores, en las sesiones anteriores, se ha dado cuenta de que apenas 27.000 millones de pesos son recuperados. La verdad es que uno no puede esperar llegar a esa magnitud de daño fiscal para poder hacer el recupero. Bueno, hablamos de las denuncias de terceros, hablamos de una regional altamente exigida, revisamos el tema de la multijurisdicción y nosotros creemos que la multijurisdicción va a ser efectivamente un aporte. Estamos de acuerdo con que se requiere una reforma tributaria, sabemos que el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias es importante, pero debería avanzar de manera más decidida a detener esto. No podemos seguir esperando un nuevo caso de esta envergadura para poder dar más facultades de fiscalización. Los temas de las devoluciones indebidas se pueden abordar a través de las regulaciones internas. Los plazos de las devoluciones de los IVA exportador son devoluciones, perdón, son plazos a veces muy breves. Cuando las operaciones son complejas y de gran entidad, los plazos no resultan suficientes para cumplir con la facultad de fiscalización. La protección de los derechos de los contribuyentes versus la defraudación al fisco, un tema que hay que abordar. La cantidad de horas hombres. En ese tiempo, cuando informamos en diciembre, señalamos que una voz experta dentro de impuestos internos nos avisaba que cerca de 50.000 contribuyentes podrían estar en esta situación que se estudia en esta comisión, y no tenemos capacidad de fiscalizar más de 6.000 al año en total. Y por lo tanto, hay algo que hay que mirar ahí en esos números. Entonces, la conclusión en ese tiempo fue cerrar los espacios de discrecionalidad, cerrar los espacios de corrupción del mundo privado. Nosotros ahí, bueno, en ese tiempo expusimos la situación del caso Hermosilla y cómo se trató indebidamente por parte de la dirección del servicio a funcionarios que han demostrado plena rectitud en su conducta. Y para ello también señalamos que una reforma tributaria era indispensable para avanzar y evitar que se volviera a repetir un caso como este. Nosotros somos una institución de vanguardia. No lo voy a repetir, hemos ganado el premio Excelencia muchas veces, pero nosotros internamente tenemos una mirada crítica respecto de lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la prioridad en el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. Tenemos que mejorar continuamente los procesos y por eso celebramos que a propósito de lo que se expuso en esa oportunidad, ¿cierto?, se empezara a escuchar o se manifestara que se iba a escuchar a las líneas operativas.
Aquí son las líneas operativas, quienes reciben al contribuyente en la línea, quienes informan a sus superiores que está produciéndose esta situación irregular en los años 2016 y 2017. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Nosotros tenemos que analizar el marco legal vigente. El marco legal vigente y las sucesivas modificaciones que tienen que dar cuenta de que realmente vamos a perseguir el fraude tributario tan rápido como avanzan los contribuyentes que no quieren pagar, ¿cierto? En ocupar, torcer las normas como la norma de la empresa en un día. Ahora, voy a dejar la presentación, pero quiero llegar a la parte final. Yo lamento haber tenido tan poco tiempo realmente para exponer. La próxima voy a solicitarse primero no exponer porque nos pasó exactamente lo mismo la vez pasada. Respecto del rol fiscalizador, nosotros estamos claros que es necesario priorizarlo, pero no solamente el rol de los funcionarios fiscalizadores, sino que también hoy día, por ejemplo, de los profesionales informáticos, que proveen de todos los antecedentes para que se puedan efectuar las fiscalizaciones. De más está decirlo que los sistemas informáticos son los que permiten hoy día efectuar debidamente las fiscalizaciones. Asimismo, los profesionales de otras áreas, como los abogados, administrativos también y técnicos auxiliares, todos quienes contribuyen al trabajo fiscalizador. Ahora, respecto de las denuncias, yo a propósito, ahí quiero tomar un segundo, pero a propósito de esta situación de hoy día, consultamos qué era lo que había pasado, cómo se había producido. Hay situaciones respecto de los términos de giro. Es importante mirarlo. El término de giro trae una normativa en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias que hay que mirar a propósito de que en los términos de giro se producen anotaciones que permiten incluso a veces, y hay que verificar si es que se puede seguir emitiendo documentación tributaria. Casos como ese se han relevado como causantes eventuales de estas situaciones hoy día y casos algunos establecidos respecto de cómo se configuró este fraude. Nosotros tenemos que dar cuenta también internamente qué hicimos al interior, en la Contraloría Interna, cuando se recibieron las denuncias, a propósito de las denuncias internas y las denuncias externas. Celebramos que el servicio, a propósito de nuestra solicitud de esta organización, haya generado un plan de fortalecimiento. La mirada crítica se dio a través de establecer un plan de fortalecimiento. Nosotros ahí estamos aún esperando que se nos invite. Ahí el antecedente que nos envía hoy día el Servicio de Impuestos Internos indica que va a trabajar con las asociaciones de funcionarios. Nosotros seguimos esperando esa invitación. Así es que estamos hoy día llamados a cooperar porque son nuestros funcionarios quienes hacen el levantamiento de los temas relevantes. Finalmente, hay dos temas muy importantes que son el proyecto de fortalecimiento de los funcionarios y el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. Respecto al proyecto de fortalecimiento, decir que hoy día hay trabado un conflicto en impuestos internos, nosotros mañana tenemos una negociación de suma importancia que podría terminar en una dificultad en avanzar de una forma adecuada en el cumplimiento de este acuerdo que se selló en así que esperamos nosotros que eso también solucione, por cuanto no solamente se requiere fortalecer a la administración, sino también a los funcionarios adentro. Y respecto de esto, dos cosas, denunciante anónimo y el término de giro, como dije recién, son temas importantes en esta materia. La situación actual, apoyos legislativos para fortalecer el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, para fortalecer el proyecto de los funcionarios de impuestos internos y finalmente aquí les voy a dejar para que ustedes puedan revisar las conclusiones, ¿cierto? Que son reforzar el proyecto de fortalecimiento de los funcionarios, en el proyecto de ley de reforma tributaria, insistir en que es indispensable avanzar en una reforma tributaria contundente, que es un primer paso revisar este proyecto, pero que no es suficiente por sí solo, destacar el rol de los funcionarios de la línea, de todos los escalafones, en el plan de fortalecimiento pedir que se pida informe respecto de cómo avanza ese plan de fortalecimiento, destacar que estas personas no son contribuyentes, que el servicio hoy día tiene facultades, y eso quiero decirlo. Cuando uno le consulta las líneas dicen que el servicio tiene facultades para regular. ¿Se podría hacer más con lo que hay? Sí. Efectivamente se requiere más legislación, sí. Levantamiento de secreto bancario, una serie de medidas. Pero hoy día necesitamos que el servicio actúe de manera más crítica y que establezca salidas alternativas que permitan solucionar internamente lo que está pasando a propósito de esto que ustedes mencionan como megafraude tributario u operación tributo. Muchas gracias, Evelina, Pleo, por su presentación. Voy a abrir la palabra a las diputadas presentes si es que tienen alguna pregunta para la expositora. Yo voy a comenzar solo tengo dos preguntas, completamente de acuerdo con los proyectos que ha relevado dentro de su exposición. Ya los hemos
identificado dentro del desarrollo de esta comisión, pero usted se menciona que ahora existe una doctrina penal distinta por parte de esta nueva dirección, ¿no? De don Hernán Frigolet y que antes existiría una doctrina penal distinta bajo la dirección de Fernando Barraza, ¿no? Entonces, si es que pudiese profundizar en qué constan esas doctrinas penales, cuáles son las diferencias y cómo ve el ejercicio de la presentación de las querellas en materia de delitos tributarios por parte del servicio. Esa sería mi pregunta y ahí vemos si es que diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera pedirle si pudiera abarcar además si existía alguna doctrina con el director Michel Llorat también, que era anterior a Fernando Barraza. Gracias. Palabra doña Evelyn para responder. Ahora sí, por su intermedio, Presidenta, indicar que respecto de esta materia es un hecho público y conocido que se interpuso, o sea, se decidió interponer querellas solamente en contra de ciertas y determinadas personas, lo que se llama las querellas nominativas. Eso impide que si en el marco de la investigación se detectan nuevos responsables, se pueda perseguir a esas personas. Y por lo tanto es una limitación innecesaria que no tiene ningún sentido porque en ninguna materia penal eso tiene no se ha sentado en ninguna otra materia que yo conozca. Entonces, anterior a eso, la verdad es que yo no recuerdo exactamente la fecha del cambio. Yo sé que con Fernando Barraza se hizo el cambio, pero yo entiendo que siempre fue la querella se interponía en uso de las facultades exclusivas que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos, el artículo 161 del Código Tributario, se interpone en contra de una persona X, si es que está identificada, o en contra de todos aquellos que resulten responsables. Aquí se produjo después el cambio y hoy día afortunadamente eso ha cambiado. O sea, eso es de suma importancia. Imagínense que en este caso puntual, cuando se llegan a formalizar o a perseguir a 55 personas, que creo que es el número de personas contra de las cuales se inicia la acción penal, resulta que estábamos hablando como de 3.000 posibles involucrados. Entonces, si yo decidiera solamente poner una querella en contra de esos 55, en contra de los 30, que después creo que fue filtrando con la formalización en los tribunales, ¿qué pasaría después si encuentro que hay otro involucrado que tiene más responsabilidad? O sea, habría que abrir otro proceso penal, entonces es la mirada también de la eficiencia del Estado. La eficiencia del Estado está detrás de una querella que persigue no solamente a una persona o a dos o a tres o a 55, sino que a todos los que resulten responsables. Y aquí una mirada crítica, porque efectivamente pueden haberse presentado querellas. El punto es, ¿lo hicimos como asociación ilícita? ¿Tenemos la capacidad de mirar cuando existe una asociación ilícita más allá de la interposición individual de una querella en distintos tribunales, como creo que se dijo en la comisión anterior, en la... Claro, entonces aquí es importante también mirar que no solamente se vea el delito per se solo, sino que creo que aquí la gravedad mayor y también tiene que ver con que el legislador, nuestro servicio, mire, por ejemplo, qué pasa con las salidas alternativas. Las salidas alternativas en estos casos son un incentivo a la planificación tributaria, porque ¿cómo no va a ser un incentivo que yo haga una defraudación por 300.000? Ya, nadie la hizo toda, pero si hubiera sido una persona o un grupo por 300.000 millones y el recupero es de 27.000 millones en negocio, me quedo con el 93, perdón, con el 63%. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Ahí hay que buscar que los medios de discrecionalidad, y eso que está en el tema de las querellas también, hay que buscar que también se cierren otros espacios. Nosotros lo hemos dicho respecto al tema de las condonaciones, lo hemos dicho respecto de las revisiones administrativas, el famoso caso Hermosillas, Audio, tenía ahí una revisión administrativa en RAF que alguien cuestionó por qué la habían visto dos veces. Bueno, porque la ley no le ha puesto un límite y los directores de impuestos internos tampoco. Deberían ponerle un límite, porque eso desgasta la actividad del Estado, desgasta a los funcionarios, ¿no? Entonces, yo diría que esas son medidas que hoy día se pueden tomar. Diputado Romero tiene la palabra para acotar aún más, me imagino. Presidenta, sí. Eh, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, por su intermedio, presidenta, ¿usted considera útil hoy día cómo está funcionando la atribución exclusiva que tiene el director de Servicios de Impuestos Internos para presentar querellas por materias tributarias? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque resulta que
el servicio de impuesto interno no es un servicio nuevo, digamos. Ha tenido varios directores para atrás. Entonces lo que a nosotros resulta tremendamente complejo es que como que justo ahora aparece un fraude tributario de esta envergadura. O sea, significa que antes no existían, no se investigaba, no importaba. Recién le hacía la pregunta por el director Michel Llorat, que también fue muy cuestionado, porque en su minuto, cuando se produjo el caso de financiamiento ilegal de la política, solamente se querelló contra algunos y no contra otros, que eran en el fondo los patrones de él, los jefes de él, que lo habían designado. Entonces la pregunta ahí es, eh, ¿cuál es la valoración que tienen los funcionarios que tienen de experiencia respecto a este tema? Si es más útil una acción abierta a la fiscalía para que se puedan perseguir los delitos tributarios o tal como está hoy día, permite una mejor persecución de los delitos tributarios. Gracias. Gracias, diputada, por su pregunta. Le voy a dar unos minutos a Evelyn para que pueda responder. Por su intermedio, Presidenta. eh, la situación respecto de la materia penal es específica. Yo reconozco ser civilista, pero puedo tener una opinión bajo la óptica de lo que me ha permitido conocer 20 años de trabajo en el servicio. Cuando se decide la interposición de una querella, el punto no es si solamente el servicio tiene la facultad exclusiva, el punto es qué tan discrecional es esa facultad. Y creo que a la época de las interposiciones de querellas, hasta antes, porque en los últimos tiempos se ha regulado eso, no existía razones, no existían determinaciones de por qué se podía interponer o no interponer. Yo creo que todas las facultades discrecionales no son buenas en el Estado. Ponen un peso en quien las tiene, y es el peso de poder recibir presión. Y por lo tanto me parece que más allá de si en esa época estaba o no estaba, ¿cierto? Regulada la discrecionalidad tan exactamente, yo creo que hoy día la ventaja es que se ha ido avanzando en establecer patrones que tienen que ser públicos para los efectos, patrones, digamos, reglas de conducta, requisitos para la interposición de las acciones. Yo coincido y a mí en lo personal me parece que el cierre de los espacios de discrecionalidad tiene que venir en todas las materias, incluida esa, y que respecto de la facultad del servicio exclusiva, yo no dejaría el servicio afuera. No sé si lo dejaría como exclusiva, pero yo no dejaría el servicio afuera, porque el servicio tiene que ser parte. Lo dijimos en la presentación. El servicio tiene que estar en todas las acciones que se investiguen. ¿Mm? Pero hay, sí, no sé. Muchas gracias por